información personal que yo como empresa recopilo, cómo la puedo utilizar, cómo la puedo explotar comercialmente. Y luego tiene que preocuparse a nivel de protección de datos, de los datos personales de clientes. Si uno no hace cosas muy fuera de lo común, donde más potencial problema tienes con empleados o subcontratas. A partir de determinada fecha, todo el mundo tendrá que empezar a facturar electrónicamente, pero vamos a hacerlo escalonadamente. Le está pagando con esta metodología a casi 300.000 euros. Bienvenidos al podcast de Top Instaladores. En el episodio de hoy hablamos con Jorge Morey, abogado especialista en nuevas tecnologías, fundador de LegalTX y de Términos y Condiciones. También nos acompaña Héctor Mota de Tactics, ingeniero y consultor especialista en instaladoras y constructoras. Hoy vamos a hablar sobre las leyes de protección de datos, qué es, cómo afecta a las empresas del sector. También desgranaremos la factura electrónica, qué es, a quién afecta, cuándo empieza, qué debo hacer, todo eso y aparte también anécdotas, cosas que pensamos que nunca nos van a pasar y todos los temas legales. Enseguida vamos con el episodio de hoy, pero antes, Joaquín de Eureka tiene que contarnos algo. Pues aquí estamos, muchas gracias Álvaro, y además es que hoy me hace mucha ilusión porque vengo a presentaros una nueva funcionalidad de Eureka que es la facturación electrónica. Era algo que ya era obligatorio para entidades públicas, que ahora también será obligatorio para el sector privado y que lo vas a necesitar sí o sí. Simplemente vas a tener que clicar un botón, igual que te puedes generar un documento con un PDF de la factura, que es lo que podías hacer hasta ahora, también tendrás ese botón de factura electrónica para poder cumplir con la nueva normativa y poder generar ese archivo digital que te exigen por ley. Así que no te compliques, hazlo fácil, hazlo sencillo, hazlo con Eureka. Gracias Joaquín y gracias Eureka Cloud por hacer posible este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos al podcast de Top Instaladores, la comunidad de los que marcan la diferencia. Bienvenidos al podcast de Top Instaladores. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Morey. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andamos? Y también tenemos con nosotros a Héctor Mota de Tactics. Como otras veces, ya os irá sonando su cara también, pero bueno, siempre es mejor que la mía. Pues bueno, hoy nos acompaña Jorge Morey. Jorge es abogado, experto en Derecho de Nuevas Tecnologías, fundador de LegalTX y de Términos y Condiciones, donde ayudas a empresas con las gestiones de todo lo que es la parte legal dentro del ámbito tecnológico. Y luego también además eres divulgador, columnista de diversos medios de comunicación y etcétera, ¿no? Todo sobre el mundo legal, sobre todo. Aquí en este podcast, en Top Instaladores, como ya dice el nombre, va todo de instaladores. Y bueno, ahora hemos estado hablando un poquito en la previa y hay bastantes cosas que pueden llegar a la parte de los instaladores. Parece como que cuando hablamos con un abogado o pedimos asesoramiento legal, nos vamos hacia sitios un poco elevados o cosas que no van con nosotros y al final en la propia gestión del día a día, como las curiosidades que estábamos contando antes de empezar, pues nos tocan a todos de alguna manera, ¿no? Sí. Solo por contar una de las que estábamos hablando, que es de la semana pasada, es una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos por publicar fotografías del interior de viviendas, en alquiler en este caso, por entender que esas fotografías, sin aparecer personas, identificaban a alguien, o sea, podía facilitar saber quién estaba detrás. Claro, que decimos, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque a veces se hacen fotos de espacios que contienen, por ejemplo, una nevera y todas las fotos que solemos poner de decoración y manos. O sea, hay cosas que identifican que eso probablemente es de alguien. Entonces, según cómo se haga y cómo se comparta luego, hay que ir con ojo con ese tipo de información. Claro. Yo conozco a Jorge los dos estábamos en un grupo de empresarios aquí en Mallorca, nos juntábamos todos los martes para ver cómo hacer crecer nuestras empresas y demás. Y Jorge siempre contaba curiosidades como la que acaba de contar y como muchas más de las que va a soltar. Y ya te digo que yo siempre me buscaba el hueco para estar en la mesa y comer con él porque, vamos, yo me acuerdo todavía de cómo funcionaba trabajar con ciudadanos chinos y demás. Sí. O sea que vamos a intentar hoy sacar tips importantes para instalación, que sé que tocamos aquí, pero que seguro que son muy interesantes. Pero cuéntanos un poco antes, Jorge, antes de meternos en materia de tu bagaje. Ha contado un poco Álvaro, pero cuéntanos un poco, ¿qué estáis?
Sí, o sea, para ubicarse, porque las canas hace despistan, yo estoy en 41 años, yo fundé Términos y Condiciones, que es el nombre del despacho, ahora hace 8 años, 2015. Y lo que hacemos nosotros es un despacho de abogados, 4 personas dedicadas a derecho y nuevas tecnologías. Tocamos la vertiente, que muy así, muy brevemente son 5 grandes áreas. Esto lo que tiene que ver con comercio electrónico, venta online o las condiciones legales de una web. Es, por ejemplo, la protección de la marca o derechos de autor, si por ejemplo se crean fotografías o vídeos o demás. Esto lo que tiene que ver con contratos que regulen el desarrollo o la licencia o la distribución de un software o cualquier otro servicio. Es todo lo que vamos a hablar, bastante de lo que vamos a hablar, que es protección de datos, la información personal que yo como empresa recopilo, cómo la puedo utilizar y cómo la puedo explotar comercialmente. Y también algo que afecta y que hemos visto bastante en el sector construcción es ciberseguridad, que es cuando recibo un correo o una SMS que parece bueno y no lo es, hago una acción que no pensaba que era problemática y al final, pues como nos contaba la semana pasada un caso, me acaban de estafar 40.000 euros. Es un problema de ciberseguridad. Entonces, al final, lo que hacemos nosotros, así como de cajón desastres, cualquier cuestión jurídica que se deriva del uso de tecnología. Pues ahora, por ejemplo, mucha inteligencia artificial, pero puede ser usar un dron, por ejemplo, para una hora, para controlar quién se está moviendo, cómo o no. Puede ser un sistema de geolocalización para controlar herramientas, empleados, vehículos. Puede ser que utilicen blockchain o criptomonedas porque lo quiero instalar como sistema de pago. España es, por ejemplo, el país donde más inmuebles se venden con criptomonedas del mundo. Somos nosotros. Por la zona de Marbella, a lo mejor. Esa tampoco la sabía yo. Hay algunos, pero estamos en más de 300 inmuebles que se venden que se pueden comprar 100% en cripto. Y el precio medio de venta está, creo, en el 1,3, 1,4 millones de euros. O sea, que la gente que compra en cripto... Hay que tener un buen monedero de bitcoins. Sí. Sí. Entonces, bueno, eso es lo nuestro. Derecho y tecnología siempre se aunan. Genial, pues la verdad es que, a ver, hace mucha falta, ¿no? Igual que a lo mejor sí que estamos acostumbrados a abogados, pues me meto, por ejemplo, en temas de divorcios, pues que sepan sobre todo de divorcio, de tema laboral, pero de tema tecnológico, que es algo tan candente hoy en día, que son cosas que evolucionan a una velocidad mucho más rápida que el resto de cosas legales, sí que es verdad. Y una de ellas, precisamente, es el tema, uno de los temas también por los que queríamos hablar contigo, que es el tema de la facturación y de la facturación electrónica. Sí. Que básicamente, pues como quien dice, le queda nada ya para implantarse a un nivel bastante. Sí. O sea, ahí estamos en un impasse un poco extraño y las próximas elecciones finales lo van seguramente a retrasar. Ahí tenemos 2 grandes frentes de ataque. Uno es el de la normativa que está regulando la obligatoriedad de aplicar factura electrónica absolutamente a todo el mundo, o sea, autónomo, pyme, del tamaño que sea. Eso llegará. Y llegará a 18, máximo 24 meses, para hablar un poco más de los detalles. Y luego hay otra variante de eso, que es los software de facturación, que también iremos profundizando un poco más, si queréis, que es el software que yo utilizo para hacer las facturas y que luego las pasan trimestrales, bla, bla, bla. También hay requerimientos desde hace un par de años que se van poco a poco implantando y también están un poco condicionados a la normativa que nos llegue y por eso las elecciones van a condicionar un poco la implantación, que es, oiga usted, no utilice software de facturación que permita tener doble contabilidad. Que eso sabemos que según qué sectores, restauración, hotelería, bla, 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 tienen más facilidad a ese tipo de juego, ¿no? Entonces, eso se va a poner límites y estamos en ese juego. Entonces, yo, Jorge, que he visto que hay como 2 derivadas, ¿no? Una es el tema del formato de factura electrónica, que yo creo, o por lo que he oído, es un poco más derivado o busca más el tema de controlar la morosidad. Es un poco el controlar con un formato único que la administración, desde un organismo de control de la morosidad, pueda ver cuánto se está yendo por ahí, ¿no? Que es una cosa, porque se supone que actualmente se tienen que pagar una factura como mucho a 60 días. Pero como esto en muchos sectores, incluido el de la construcción, no se cumple casi nunca. Bueno, yo he oído que lo venden más como medida para eso, para unificar formato y controlar el tema de morosidad. Aunque luego está la otra parte que dices tú del fiscal. Hay la acción de la zanahoria y del palo, un poco, de las dos. Entonces, una es más, no estandaricemos formatos, es verdad, porque es un poco, más que nada por la estandarización de formatos facilita control. Entonces, a nivel de control de fiscalidad y lo que es factura interesa. Y por eso vamos hacia
A 2-3 años vista menos, seguramente estaremos todos facturando electrónicamente y facilitará el control. Y luego está la otra, que es también, de hecho, la ley se llama la ley contra el fraude fiscal. O sea, que es la lucha ya más, no tanto puramente con morosidad de formatos, sino no quiero que la gente use algo que se llama phantomware, que es software fantasma. O sea, software que se instala en cajas registradoras, TPVs, 1000 sitios, y lo que hacen es mantener una doble contabilidad que permiten. Eso está, pues se sabe que existen y se utilizan en algunos sectores más que otros. Hay inspecciones solo por esa voluntad. Hay empresas que dedican a vender ese tipo de software o facilitan software de facturación con ese doble truco, digamos. Pero eso es lo que se supone que tiene que acabar. Y va a afectar a todos, tanto al que usa software para sus facturas de autónomo, como el que vende ese tipo de software, como el que lo desarrolla. Es un poco relevante, ¿vale? Sí, yo he leído que más o menos va a ser sobre el próximo año, hasta marzo del próximo año, será para las empresas de más de 8 millones de facturación o algo así, el tema de la facturación electrónica, y luego habrá un año más hasta llegar al autónomo o algo así, va a ser la pequeña, ¿no? Es un tema divertido. Empezamos por el inicio. Venga, hoy en día hay que facturar electrónicamente. La obligación ahora mismo es muy escaso, prácticamente, quitando algún caso muy concreto de la administración pública, ¿no? Quizá, o sea, cuando tienes que ir a un ayuntamiento y cosas de estas. Sí, ¿no? La administración pública es el que más, como tal, y luego, que no son facturación como tal, son los certificados de trimestrales de IVA, si utilizas el sistema específico para eso, el sistema SIM. Esa es la única mayormente obligación actual. Pero hay la ley de Crea y Crece, que llegó hacia por allá 2022, y esa ley lo que dice es, desde que pasen o sea, esa ley está pendiente, tenemos ley, pero la ley en España suele necesitar otros desarrollos, que suelen llamar reglamentos, guardias ministeriales. Es como darle más instrucciones a lo que me ha establecido el legislador. O sea, hay que ir concretando cosas. Y esos reglamentos, en este caso, nos ayudan a tener más claro cómo hay que hacer determinadas cosas. Entonces, la ley dice, a partir de determinada fecha, todo el mundo tendrá que empezar a facturar electrónicamente, pero vamos a hacerlo escalonadamente, porque tampoco no tiene sentido ahí a lo loco todo el mundo ponerse a sacar el certificado digital, porque no va a funcionar. Entonces, ¿qué dice la ley? A partir de 12 meses que han transcurrido desde la publicación de un reglamento que desarrolla la norma, todas las empresas que facturen 8 millones de euros o más, sí o sí tienen que ya pasar a facturar electrónicamente. Eso estaba previsto para verano del 2024. Se esperaba que para este verano se publicara ese reglamento y luego entonces 12 meses más, automáticamente ya aplicaría. Vamos a tener elecciones justo en verano de 2023. Entonces, eso seguro va a retrasar 3, 4, 5 meses. Entonces, es más probable que sea último trimestre del 23 que tengamos esa normativa. Y entonces, último trimestre del 24, empresas que facturen más de 8 millones de euros sí o sí van a pasar por el aro de la factura electrónica, ¿vale? Esa misma ley y ese reglamento que nos llegará dice otra cosa, es pasados 24 meses, no 12, todas las empresas, autónomos, etcétera, que facturen menos de 8 millones de euros también tienen que facturar electrónicamente. De nuevo, como eso está condicionada cuando se publique el reglamento, se espera en verano, habría sido verano del 25 en este caso, lo más seguro es que llegará también unos 3-4 meses tarde por las elecciones. Entonces, lo normal es que en Navidades, sí, como Navidades del 24, las empresas que facturen más de 8 millones ya tengan que usar factura electrónica, y para Navidades del 25 todo el mundo tenga que sustituir el Excel y el PDF por programa de facturación sí o sí que ejecute XML y formato electrónico. Y exacto, luego el formato establecido, tal, pero eso, digo, puede ir mes arriba, mes abajo, pero lo lógico es que el último trimestre del 24, el primer bloque, y el último trimestre del 25, el grande, a partir de ahí se haga el cambio de chip. Y a partir de ahí sí que todo se factura electrónicamente. Sí, porque yo también entiendo que el impasse que va a haber entre uno y otro, claro, aunque los de 8 millones tengan la obligatoriedad, pero si los pequeños no pueden hacerlo, habrá un momento en el que tampoco sea súper obligatorio, ¿no? Porque ahora el receptor no puede emitir, o sea, sí. Yo no le podré emitir si soy de más de 8 a uno que todavía no tiene la obligación. Sí, o sea, luego seguro que la ley se puede exponer cosas así y luego intenta dar un poco más de mangancha, pero y seguro que incluso aunque ya esté todo establecido y sí o sí no haya más marcha atrás, porque sea algún extra de tiempo,
lo normal es que durante 2025 ya factures más o menos 8 millones de euros, tengas que gestionar factura electrónica. Para el final, como siempre hacemos, ¿no? Aquí lo dejaremos para el último mes y medio o así, o será un poco En el último 15 días. Como siempre. Entonces, pero vaya, que eso viene y que no tiene marcha atrás también es verdad. O sea que si el cambio es sustancial o requiere alguna inversión extra o simplemente ya se quiere uno poner al día de eso, pues es buen momento para empezar. Sí. Hito final del 25 con factura electrónica a todo el mundo. Eso sí. Sigue, sí o sí. ¿Va vinculada la otra parte a esta, Jorge? O sea, la idea, sí. Luego tenemos esa otra norma. Va con plazos diferentes. El tema a nivel de plazos va con plazos diferentes. Está vinculada por las obligaciones un poco, por el interés también de estandarizar formatos, mayor control de lo que está ocurriendo y demás. Entonces tenemos la ley, esta que decíamos Crea y Crece, que es la que establece la obligatoriedad de factura electrónica con esos plazos, finales del 24, finales del 25 en general. Y luego tenemos la ley contra el fraude fiscal, que es una ley un poco, también está condicionada a otros desarrollos. Aquí no necesitamos solo un reglamento, necesitamos un reglamento y una cosa que se llama una orden ministerial. O sea, hay que bajar 2 escalones más, porque aquí nada se hace fácil en general y mientras más enredado lo hacemos, más divertido todo. Entonces, tenemos una ley del 21, de julio del 21, que dijo, oiga usted, si utiliza software de facturación y de contabilidad, que prácticamente todo el mundo lo usa, de hecho, si no lo usa porque usas un Excel, vas a tener que empezar a usarlo, porque el Excel no te va a valer ya, porque quiero una cosa en un formato muy concreto y el formato XML no me cuela como tal, ¿vale? Si hace facturación, tiene que utilizar un software que cumpla con una serie de garantías de trazabilidad, de integralidad del dato en sí, de la inmutabilidad del dato. Es decir, yo tengo que asegurarme que las cosas que van pasando en ese software, que generas facturas, que las rectificas, que las editas, que las compartes, que das acceso a tal persona, yo tengo que tener constancia de que está ocurriendo ahí en todo momento. Porque si un día, primero tienes que enviarme esa información a mí en un formato que te diré, y luego quiero poder tener control si un día te pido para una inspección. Entonces está vinculado en buena parte a la obligación de factura electrónica. Entonces, esa norma es del 21, julio del 21. Como digo, tiene dos desarrollos pendientes. Tenemos un reglamento que salió una propuesta en febrero del 22. El problema es que todavía es proyecto de Real Decreto. Lo que hacía era concretar exactamente, porque ahí el problema, ¿dónde está? El problema está en el software de facturación que yo utilizo. La cual tengo. Ya digo, eso aplica a todo el mundo. Aplica a particular, aplica al que venda ese tipo de software o al que lo desarrolle. O sea, da igual tamaño. O sea, ahí sí que no se diferencia 1.000.000 euros, lo que sea. Entonces, esa segunda norma, ese proyecto de Real Decreto decía, mira, el software que te compres para facturar tiene que tener estas condiciones. La idea es que el que te lo venda ya se haya asegurado de eso. Claro. Pero bueno, no está nada más que lo sepas, pero nunca se sabe. Y de nuevo, el que lo distribuya o comercialice tiene que asegurarse de eso. Problema, por desarrollos normativos, esa norma se queda un poco colgandera y aún así está pendiente de otra norma que se llama una orden ministerial que acabará de detallar cosas. ¿Dónde estamos a nivel de tiempos en todo caso? La idea es que en agosto o septiembre de este año, si no hubiera habido elecciones, que también retrasa mucho, insisto en las elecciones porque no es el hecho de las elecciones, es que al haber elecciones las Cortes Generales dejan de trabajar. Entonces no se generan normas. Si no hay normas, no avanzamos. Otra cosa es que puedan trabajar más o menos incluso cuando estén activas. Pues es otro debate. Pero bueno, es otro debate. Pero si se suspenden las Cortes, no tenemos desarrollo de ningún tipo. Entonces hay que esperar a que haya elecciones, que se elijan, que no haya ahí algo raro que lo retrase más y que se convoquen nuevas, que ya tengamos una legislatura, comiencen otra vez y bla, bla, bla. Entonces, pongamos que hasta septiembre seguramente no se reinicien. Todo lo normal, si no hubiera habido las elecciones y por tanto este parón así de desarrollo normativo, hubiéramos tenido el reglamento que necesitamos al completo, que ahora tenemos proyecto por allá entre agosto y septiembre, y luego la idea era que 9 meses después de la publicación de la orden ministerial que concreta exactamente cómo tiene que ser el software de facturación, a partir de ahí todo el mundo ya tenía que empezar a usar software de facturación que cumpliera con la norma. Es decir, se preveía que por allá 1 de julio de 2024, como muy tarde, eso ya estuviera disponible.
Obviamente eso no va a ocurrir porque vamos a tener retrasos. Pero la idea hubiera sido, si hubiera publicado el Real Decreto entre agosto y septiembre, y luego la ley decía máximo 9 meses después. Damos 9 meses a los desarrolladores y a los vendedores para que adapten su software y a los demás para que poco pues, se den cuenta del software que utilizan y compren otro y demás. Pero máximo 9 meses después, o en el peor de los casos, 1 de julio de 2024, todo el mundo tiene que empezar a utilizar software que permita llevar un control mejor y que no facilite la doble contabilidad. ¿Vale? O sea, Correcto, porque al final básicamente va a eso. O sea, la ley va eso. va a eso de la inmutabilidad de los datos, básicamente es que el software no te puede permitir crear una factura, luego eliminarla, y aquí no ha pasado nada. Yo se le he pasado al cliente, me la han pasado como un recibo o lo que sea, ¿no? Eso, Entonces, o sea, el truco de magia no vale. el truco de magia aquí no vale. Y al que tiene que hacer algún truco de magia, pues no lo puede reflejar en un software. Es que esto es así. El tema es que incluso va a ser, o sea, se sancionará económicamente si, por ejemplo, no va a ser el 1 de julio, pero probablemente será hacia finales del 24. Eso quiere decir que a finales del 24 nos vamos a encontrar con 2 cambios legislativos grandes a nivel de facturación electrónica. Uno, los que facturen más de 8 millones ya tienen que utilizar factura electrónica, pero además el software que empleen tiene que tener una serie de garantías muy concretas. ¿Vale? Un poco lo que decía. Entonces, eso va un poco en esa línea. Pero es que si tú llegas a finales del 24 sin, no ya usar factura electrónica, que también, pero sin usar un software que facilite esas garantías o permite esas garantías, es sancionable. O sea, el hecho de utilizar una herramienta que no permite, no cumpla, aunque no tenga doble contabilidad, o sea, aunque no utilice un software que es legal, pero que no intenta hacer nada malo, digamos. Vamos, que el Excel no lo vas a poder usar para Ese eso. es el tema. Si a finales del 24 tú eres un tío legal, pero no usas un software de facturación que cumple con los nuevos requerimientos normativos y usas algo muy sencillo como un Excel o un Word o un Google Docs que montas una plantillita y vas haciendo tus facturas, no incumple, no estás intentando defraudar a nadie. Puede pasar, Jorge, en un caso que se me está ocurriendo ahora, que es el de la empresa más pequeñita, el autónomo, ¿vale? O empresa muy pequeña de 1 o 2 trabajadores, que puede seguir haciendo a lo mejor sus plantillas o lo que sea con su Excel, pero tendrá que utilizar sí o sí a la gestora para que emita la factura como corresponda y sea ella la que lleve el tema de la contabilidad. ¿Eso sería factible? Sí, una cosa que mejoró el proyecto Real Decreto es la intervención de terceros. Es decir, que tú no tengas por qué hacer en sí la facturación directamente, sino que terceros, tipo gestorías, asesor fiscal, lo que sea, puedan gestionarte eso. Y que también puedan hacer la presentación en tu nombre, por ejemplo. Pueden utilizar, que sean ellos los que utilizan el software en sí. Entonces, eso se puede hacer. Lo que pasa es que pensar que si se hace ese sistema, se está duplicando el trabajo. Exacto, lo que iba a decir. En Excel, papel o... En coste al final sale más barato tener un programa. Te lo van a cobrar aquello por algún lado, porque al final tienes que recrear las facturas. Pero ya digo, no es cuestión de, no, pues yo soy un tío legal, yo no quiero defraudar a nadie. Simplemente hago lo mío y tal, ya, pero sí o sí van a tener que tener un software o quien te gestione eso. Sí, porque yo entiendo que el paso siguiente es que Hacienda se quiera conectar a ti. Hacienda se va a querer conectar a ti, eso es inevitable. Eso yo creo que no es lugar a debate, es una cuestión de tiempo simplemente. Es cuestión de tiempo, porque están uniformizando el patrón de los datos. El patrón de datos, de lo que das, de lo que puedo contactar, de lo que puedo extraer. Bueno, no lo hemos contado, pero por ejemplo la idea, aunque ha ido cambiando un poco y todavía no está definido del todo, la idea es que las facturas que se generen a partir de ese momento, por eso el software tiene que estar un poco estandarizado, tendrán que cumplir un QR. Y ese QR, al que reciba la factura, el receptor de la factura, tiene que poder identificarla con una aplicación que va a generar la IAC. Yo sacaré el móvil y con esa factura puedo saber de dónde viene, de verdad de dónde viene. O sea, que no haya trucos, cosas extrañas. Para evitar también todo el problema que también nos comentabas un poco antes del fraude a nivel de ciberseguridad y demás. Facturas en nombre de otro, cambiando el número de cuentas y todo este tipo de cosas. Sí, entonces que no haya cosas raras de he hecho tales facturas, pero me he declarado otras tantas. Entonces la idea de eso tiene que desarrollar esa aplicación y en principio estaba en ese margen de llegar hacia julio del 24 a la agencia tributaria. Cualquiera podrá descargarla y tú harás ese uso, podrías las facturas, uno de los requerimientos nuevos. Había algunos más que se han ido quitando, pero tiene que incluir un código numérico nuevo, tal, pero bueno, eso al final desaparece. Pero en principio sí el QR no va a desaparecer y está para que yo pueda saber de dónde sale eso y pueda tener esa información. Entonces,
Ya digo, no es cuestión de, bueno, pero yo no hago nada raro con las facturas, ok, pero es que sí o sí se te pide que tengas un software que cumpla. O bien lo tengas tú o bien quien te gestione la facturación. Entonces, Al final, a finales del 24 eso sí que en principio va a empezar. aterrizándolo un poco, porque parece factura electrónica y códigos Sí, sí. XML, es básicamente pues que con un software normal, con un software que cumpla este tipo de cosas, pues es generar la factura igual que se estaba generando, lo que pasa que irá en un formato específico que se subirá Sí, a la administración y ya está. Pero simplemente sí, que, claro, hace mucho hincapié y sobre todo en eso, ¿no? Que el software, aunque no quieras defraudar, el hecho de que no lo tengas ya está mal. es multa ahora mismo, o sea, los importes son un poco las horquillas, se me son un poco asustar, pero está entre 50 y 150.000 euros la sanción, o bien por usarlo, o sea, un software que no toque, o bien por venderlo, o por distribuirlo, o sea, o bien Incluso comercializarlo, o bien desarrollarlo. a mí, Pero entonces sí, es esa idea, es decir, no es que a partir de ahora un un XSL, un Word, un PDF, como si no van a valer, claro, sino que van a llevar un sellito digital que le da una serie de garantías que te pide la norma. O bien, desde donde sale ese archivo, un PDF correctamente firmado, no ha sido generado de una forma manual por nosotros, sino ha tenido toda una serie de selecciones que, bueno, aseguran que, por ejemplo, se hizo una cosa que es íntegro, es decir, que no ha sido modificado o que yo al menos sé de dónde viene, qué pasos ha seguido. Que yo quiero saber que, por ejemplo, Jorge hoy a las 12:33 ha abierto la aplicación de facturación, ha elegido tal cliente, ha elegido tal importe y le ha dado a registrar factura de alta. ¿Sí? Y luego, 30 minutos después, ha ido y ha editado el domicilio, los datos fiscales porque se había equivocado. Y yo le vuelvo a dar a guardar. Esas 2, 3, 4, 5, 6 cosas que han ocurrido desde que yo la he creado hasta que la he editado, todo eso tiene que ir registrando. ¿De acuerdo? Entonces, es un Excel, un Word, un Google Docs. No lo hacen o lo pueden hacer de una forma muy rupestre. La idea es que esto sí lo va a poder hacer y que si Hacienda un día quiere saber eso, te puede pedir datos de usuario y contraseña, enchufarse ahí, como si fuera Matrix esto, y decir, oiga, ¿qué ha pasado aquí? claro. ¿Fue correcto? No, esa es la idea. Es control y tiene sus beneficios por un lado y sus inconvenientes por otro. Yo lo único que quiero Sí, ahora incidir es que todo esto viene a la cabeza nuestro patrocinador. Y aquí meto la cuña, ¿no? Porque precisamente nuestro patrocinador, Eureka Cloud, es un programa que cumple este tipo de cosas que está diciendo. Como Eureka, ¿vale? Ahora ya, aunque otros no sean nuestros patrocinadores, lógicamente, pues habrá en el mercado distintos programas que sí que cumplirán este tipo de requisitos. Sí. Entonces ahí lo que es relevante es hay que pensar que mucho pequeño empresario ha utilizado bien herramientas o no utiliza herramientas de facturación como tal, sino que utiliza algo así muy de manual, o si las que utiliza puede que no estén adaptadas a lo que luego la ley pida en año y medio vista. A ver, a mí lo bueno que me da todo esto es que al menos de una manera, si le saco un beneficio, ¿vale? Porque sí que es verdad que la mayoría de gente lo que se va a quedar es en el control por parte de la administración, ayudará a digitalizar a muchas empresas que todavía no lo están. Aunque sea de una manera forzosa, ayudará a que esas empresas digitalicen y encima van a ver los beneficios de estar digitalizados. Tal cual. Y si uno lo hace bien, incluso puedes agilizar mucho el contacto desde el lado de facturación con la agencia tributaria y todo lo que implica esa parte. Un mal endémico de nuestro sector de la construcción es el tema de la morosidad, o sea, el tema de la gestión de los pagos. La empresa pequeña, porque la empresa grande, esa que factura más de 8 millones de euros, suele gestionar mejor la caja, pero la empresa pequeña suele tener el problema de justo jugar con los grandes y que esos 60 días se transformen en 120 y que el flujo de caja lo tenga bastante complicado. Entonces, precisamente esta medida, aunque tiene la parte de control, tiene la parte también buena de apelar por disminuir esa morosidad, ¿no? Como decía un poco Jorge antes, el palo y la zanahoria, o sea, viene todo un poco. Sí, un poco esa idea. También por tanto, si yo tengo más control y garantías de lo que he generado, también puedo exigir quizá antes lo que he generado. O sea, también hay que pensarlo como un elemento de más fuerza para mí defender mis intereses económicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que por ley las obligaciones de pago a 60 días, sobre todo con una administración pública, están más que establecidas. Claro. Luego se incumple más o menos, pero bueno, si yo tengo ahí garantías de que aquello lo he planteado y lo he presentado y se ha generado en tal fecha, pues puedo usarlo. Recopilando antes de pasar al siguiente
punto, vamos, final de 2024, se avecinan cambios, ahí sí o sí vamos a tener que tener un tipo de facturación que nos sustituya a los Excel, PDF y todo eso con lo que hacemos las facturas, sí o sí, y a todas las demás tendremos que, si no, recurrir a nuestra gestoría que nos lo haga, si no, nosotros no lo tenemos, ¿no? Tal cual. Otra, Jorge, una de las cosas que también nos ha dicho que sois especialistas en términos y condiciones, toda la parte precisamente de términos y condiciones de webs y sobre todo temas de protección de datos. En el sector de construcción e instalación, ¿dónde podría aplicar? Porque están los típicos términos legales de a lo mejor de las facturas, ¿no? De los presupuestos, este tipo de cosas. Cuéntanos un poco. A ver, las cosas muy básicas, muy sencillas son, si la empresa tiene una página web muy sencillita, entiendo, de contacto, un poco para mostrar servicios y demás, bueno, ahí va a tener que tiene que preocuparse de las cookies, que parece una tontería, pero bueno, pueden ser, es algo que a veces por esa tontería te pueden multar 600, 800, 1000 euros, pica, porque tampoco no es tontería. Y luego unas condiciones de privacidad también muy básicas, porque lo normal es que esa web pues no tenga mucha funcionalidad, ¿de acuerdo? Luego tiene que preocuparse a nivel de protección de datos, de los datos personales de clientes, sobre todo si trabaja más, es una empresa, por ejemplo, un poco más de reformas, si trabaja más con particulares, ahí va a tratar más persona física pura y dura, entonces ahí sí que va a tener más información personal, nombres, apellidos, domicilios, números de cuenta, correos electrónicos, teléfonos, ahí sí que puede ser otra historia. Si se trabaja con más de empresa a empresa o incluso con la administración pública, también puede haber los representantes de esas personas jurídicas, pueden ser datos personal, pero bueno, lo lógico es que no sea tan problemático. Pero luego también todos los datos de los trabajadores propios también, ¿no? Ese es el siguiente, o sea, todos los empleados al final, incluso empleados como tal o colaboradores, sobre todo depende de lo que tengan que acceder, pero bueno, los empleados sin duda hay que regular cómo se gestiona la información personal de los mismos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Puedo crear un grupo de WhatsApp de todos mis empleados y meter ahí su teléfono para ir contándoles cosas. Quizás es mala idea. La planificación normalmente en la construcción se hace por WhatsApp, o sea que... Pero eso ha pasado, no hace tanto. Puedo montar un grupo de WhatsApp con todos los teléfonos de mis empleados, así, porque me hace ilusión un día, y empezar a compartir las nóminas allí alegremente de todos. No, de hecho ha habido sanciones. Menudo Cristo lías allí. Eso son los juegos del hambre. Eso los juegos del hambre ya ha pasado, ya ha habido alguna de ese estilo. Puedo usar los teléfonos de mis empleados, son sus teléfonos personales, no de empresa, y pedirles que se instalen una aplicación porque quiero saber cuánto tiempo dedican a cada trabajo y a cada construcción, reforma, y saber dónde están y cuánto se mueven. Para rellenar un parte de trabajo. Claro. Mala idea. O sea, mala idea si fuera, por ejemplo, mala idea en el sentido de que es el teléfono personal del usuario. Eso es lo que iba a decir, ese matiz, que es el teléfono que da la empresa. Al final si fuera la empresa, tiene sentido porque son medios técnicos que ponen la empresa a disposición del empleado y hay garantías y derechos para hacer ese tipo de control. No, es que aparte está jugando que luego venga el operario y te diga, es que mi móvil personal se me ha caído en la obra y me lo tienes que reponer. Porque lo estamos hacer el parte de trabajo o fichar, ¿no? Sí, claro, sí, eso, ahí te metes en un lío. Si le das la responsabilidad, le tienes que dar el medio para que lo pueda. Claro. Exacto. Ahí te podrías pedirles consentimientos muy expresos, pero lo lías mucho porque el teléfono personal, si está siendo geolocalizado, ¿cuándo controlas que acaba su jornada? ¿Va a estar geolocalizado el fin de semana también? ¿O el viernes por la noche? ¿O que se mezclan llamadas personales con trabajo? Pues mucho lío. Creo que eso, por ejemplo, es una cosa que no falla, ¿no? Entonces, cuando pasas a empleados y este tipo de situaciones, luego entras en cosas un poco incluso más liantes. Tengo, por ejemplo, que es normal, vehículos de empresa. Quiero geolocalizarlos. Ahí también tiene su sentido, porque ese es un medio que la empresa pone a disposición del empleado. Puede tener lógica saber dónde está, pero hay que saber instalarlo, digamos, o sea, cómo configurarlo legalmente para, de nuevo, si es hasta dónde controlo. Tengo que controlar hasta las X horas. Tengo que dejar de controlar a partir de los fines de semana. Cuándo se activa, cómo no se activa. Es un tema también delicado en ese sentido. También se puede hacer geolocalización de herramientas, que también es una construcción bastante común, y tanto para evitar robos, pero de nuevo, a ver qué ocurre si el transporte de esas herramientas, si se hace, por ejemplo, en vehículo particular, está constantemente geolocalizando, ¿no? Hay que pensar que pasa una tontería, pero saber dónde está la gente no es muy útil, pero no es siempre legal.
en según qué ámbito. Entonces, no, es que simplemente le he puesto a la caja de herramientas especial o lo que sea, unos de FPS que te venden muchas de empresas de telefonía, que es un aparatito pequeño y se acopla por imán y de coña. Sí, pero a lo mejor esa persona se lleva eso en el maletero de su coche particular y lo ha tenido ahí todo el fin de semana. Y yo siempre que conecto lo veo y sé dónde está. Bueno, puede pasar nada, pero si esa persona se entera y alguna situación se pone más tensa, no puedes estar sabiendo dónde está alguien así porque te haga ilusión. No, yo creo que al final todo esto de tecnologías también tiene que ver con el sentido común, ¿no? De decir, oye, pues yo quiero saber la geolocalización de los vehículos porque son un bien de la empresa, Claro. porque quiero a lo mejor controlar que no vayas a más velocidad de la debida, ese tipo de cosas, Sí, pero como dices tú, también hay que saber cuándo cortar y decir, es que ahora mismo yo lo que quiero saber es la rentabilidad de la hora, no el momento exactamente del día donde estás tú. Exacto. O sea, esto también. Pero, ¿cómo blindarse o con qué tipo? Supongo que a nivel... ¿Tienes que fiar de la plataforma que te da ese control de flotas y demás? ¿O es mejor siempre hablar con alguien que te asesore un poco y te diga, mira, estos son los límites, hasta aquí, o integrar una política, digamos, dentro de la empresa para poder hacerlo? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, la idea es si haces ese tipo de controles, sí que, o sea, el tema es cuando tú das cosas al empleado, aquí pensando tú en el empleado, porque si fueran colaboradores terceros externos, tipo más proveedor que un contrato o si hubiera contrato, aunque sea una cosa muy, muy informal, es más como un algo mercantil, es más sencillo, puede ocurrir, pero bueno, igualmente hay que ir con ojo. Pero cuando es empleado, el empleado tiene unas circunstancias muy particulares legalmente y la idea es, yo como empresa pongo a disposición de la persona herramientas, medios, puede ser un teléfono, puede ser una tablet, puede ser un ordenador, pueden ser las herramientas, pueden ser el vestuario, la ropa, vehículos, todo eso. El hecho de poner a disposición de la persona, del empleado, esos medios técnicos, me da una serie de derechos de cómo los puede usar o cómo no los puede usar y ponerle limitaciones. Y el empleado obviamente también tiene algunas obligaciones derivadas de eso. Entonces, ¿se puede hacer todo eso que decíamos de geolocalizar y demás? Sí. Lo que hay que crear una pequeña política más o menos clara, también un poco lo que se quiere hacer, de cómo se va a usar, qué implicará, por ejemplo, decir, oye, mira, 3 personas o todas las personas pueden conducir el vehículo de empresa. Tenéis que ser conscientes de que el vehículo de empresa lleva un dispositivo de geolocalización y que se activa cuando tal, se desactiva cuando ocurre esto, controla esto y esto. La gente tiene que estar informada. Transparente con el medio que tiene y el control que tiene, ¿no? Sí, eso. Y luego no hay que introducir esas herramientas o medios que yo pongo a disposición del empleado con cosas que son más propias de él. Es decir, que son particulares, que aquí normalmente va a ser el dispositivo móvil, o sea, el móvil que tenga cada uno, porque es muy fácil intentar instalar cosas, aplicaciones, etcétera. Porque ahí entramos en terrenos distintos. No es lo mismo lo que yo compro como empresa y lo pongo a disposición del empleado que lo que el empleado se ha comprado para él solo, tu Android o su iPhone, y de golpe la empresa le dice, oye, ya pon esto aquí, que es mío, que es de la empresa. Ojo, cuidado, porque son 2 universos distintos. Es el universo privado y el universo de la empresa. Y ahí son distintas, digamos, finalidades. Entonces, sí, hacer protocolos, hacer un poco guías, pautas, ser muy informativo en todo lo que pueda ocurrir, permite hacer eso y hacerlo legalmente y que se pueda cumplir, porque tiene sentido. Pero bueno, el tema es cuando no se hace, o normalmente lo que ocurre no es que se hace, pero muchas veces no se hace. Lo que ocurre es que se empieza a hacer y cuando ha sonado la flauta alguien te avisa. Es que se hace peor, en plan, no, es que esto hace como varios meses que lo hacemos, pero ahora hemos tenido este pequeño perjance. Y de bueno, no pasa nada, es lo que hemos planteado antes, ¿no? Normalmente se aprende más del tortazo, ¿no? Sí, claro. El tortazo es un gran sistema, una gran metodología de enseñanza aquí. Entonces, lo que nos hemos encontrado en este sector es eso. Y luego, derivados de esos, no puramente construcción, aunque, por ejemplo, un tema de construcción que a veces ha pasado es el de, hemos tenido alguna consulta con drones. Pues utilizan drones, sobre todo en construcciones. Para el control de obras, por ejemplo, ¿no? Control de obras, si el cliente es un extranjero o está en otro territorio, simplemente está en la península y aquí está en Baleares, y se le quieren informando de lo que está ocurriendo. Bueno, hay que ir con cuidado con eso, no suele ser muy problemático, pero según donde sea la obra, a lo mejor el dron se lleva a cámara, capta más cosas de las que debería captar. Informar, ¿no? Igual que cuando hay... Las vecinas tomando el sol, por ejemplo. Las vecinas tomando el sol. O simplemente toma a los empleados en una situación
que no tocaría, que es fuera del trabajo, que es en su hora de descanso, también puede ocurrir. Ujú. Ahí depende un poco del entorno donde estés, ¿no? Pero bueno, aquí con eso. Y luego un derivado que hablábamos antes también en la intro es lo que la sanción esa de ya más derivado de cuando yo he hecho la construcción y luego la comercializo, vendo, promociono, las fotografías, por ejemplo, de ese espacio. O bien si por ejemplo a veces también ocurre que hemos tenido alguna consulta de, no, es que los agentes inmobiliarios cuando vienen a mostrar la construcción nueva se conectan online en directo con su móvil o con el móvil de empresa para enseñársela en tiempo real. Y luego algunas de esas fotos las comparten con una persona que no ha comprado, sino que ha estado interesado en el espacio o en el alojamiento. ¿Qué pasa con eso? ¿Puedo hacerlo o no puedo compartirlo? Igual que si hago fotografías de una vivienda que está, si es de obra nueva no va a ser tan complejo, pero si es algo que se está alquilando, que ha sido digamos, una segunda mano, que ha sido reformado, por ejemplo, y hay contenido dentro de la casa que si yo hago las fotos tal cual permitan identificar que esa casa es de Jorge o de todo quien sea, Sí, sí, sí. ojo, porque se sanciona, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces luego ya es ahí lo que puede hacer Claro. con el espacio. A lo mejor es hilar muy fino también, no es ir a buscar ahí Sí, eso son casos un poco ya especiales. pero Lo que son normal va cosas a que ser, pueden suceder. son cosas que pueden suceder. La idea es, mientras más te quieres complicar la vida, más potencialmente hay que tener en Es cuenta así. eso. Lo normal va a ser lo que tengas online en web, Ahí que te quería entrar yo preocupan ahora. un poco. Quería entrar porque Todo el tema de presupuestos, facturas y demás, membretes, términos También, legales, eso sí, propios de empresa, que eso sí que es muy habitual. sí, ahí se pueden poner y son obligatorias en algunos casos cláusulas de las facturas, porque la idea es que cuando yo hago la factura trato dato personal, de persona física normalmente, aunque sea representante. Entonces tengo que poner una pequeña cláusula, en presupuestos también. Se puede o no poner en el correo, cuando se envían correos, un poco siempre sigue siendo un debate bastante abierto, pero bueno, si uno quiere ser muy legalista se podría poner. Entonces, luego es verdad que hay cláusula, y obviamente si hay un contrato, si hay un contrato de prestación de servicios, ahí también hay que regular esa parte, más allá del contrato en sí, las circunstancias. Sí, También un se puede. anexo solo para la parte de protección de datos, ¿no? Se puede, lo normal es que en la hora no se tenga acceso a una gran cantidad de información personal comparado con otros casos, pero bueno, sí que La verdad puede que tú sabes que, ocurrir. por ejemplo, en el sector lo que hay es mucha subcontratación y hay intercambio de datos de personal que va a ir a la obra. Sí, Pues, oye, yo voy a llevar a la empresa esta de construcción estos 3 empleados y normalmente te piden datos personales de pues entrega de sí, EPI, por ejemplo, ese tipo de cosas de los trabajadores. sí. Entonces sí que hay que regular ese tráfico Esa parte sí que puede ser. A nivel de entra un poco de prevención de riesgos también, que tiene su punto. Y prevención de riesgos está bastante vinculada a protección de datos. Pero sí es verdad, seguramente poco el más, si uno no hace cosas muy fuera de lo común, donde más potencial problemática tienes con empleados o subcontratas. Es donde más puede haber algún día un lío de tal persona tuvo acceso a, yo qué sé, a mi certificado médico o tuvo acceso a mi nómina o mi despido. Puede haber ahí saraos en ese sentido, Claro. porque la cadena se puede alargar bastante y ahí sí que puede haber más riesgo. Sí. Ahí por lo menos, como lo hacen las grandes, las multinacionales y todo eso, que yo he estado en una, es lo típico de políticas. Vamos a hacer el siguiente cambio, por ejemplo, vamos a dar terminales o lo que sea. Política que me tienen que firmar todos los empleados de que estos son los requisitos con los que se entrega este nuevo dispositivo y pasa esto y esto. Como para dar información sobre esos nuevos cambios que hay para recomendar un poco a estas empresas más pequeñitas, que es, oye, vais a hacer un cambio, plantearos si, oye, tenéis que consultar con vuestra gestoría, con vuestro abogado, con lo que sea, para si eso tiene que ser informado de alguna manera especial, ¿no? Sí. A ver, y si yo que sé, puede ser una empresa de construcción pequeña que sea un poco así más usuaria de redes sociales y, por ejemplo, decida hacer fotografías o vídeos de cómo construyo, cómo están trabajando en distintos proyectos por hacerlo más visible y tal. Bueno, parece una tontería, pero si sacas al empleado ahí y lo sacas en Instagram, sin fotos, lo que sea, y sale su rostro y es identificable. Bueno, ir con cuidado con eso, porque a lo mejor si ese empleado deja de trabajar, algún día te puede venir, hemos tenido alguna consulta vinculada a esa, oye, no quiero seguir saliendo allí. Al final es verdad que tiene un derecho de protección de datos por el rostro, imagen y de derecho de imagen. Entonces, bueno, ese tipo de detalles hay que ir con cuidado. Y ahora mismo, por ejemplo, nuestros oyentes pueden estar diciendo, ahora Héctor hacía referencia a tengo que hacer un cambio
puedo consultarlo con mi gestoría, con mis abogados, pero también quien haya estado oyéndolo puede decir, ostras, yo ahora no sé si tengo mi política de privacidad correcta, mis cookies las tengo bien, ¿sabes? Podemos a lo mejor ahora haber generado ese pensamiento en algunos de nuestros oyentes y aquí sale la figura de la auditoría. O sea, perfectamente se puede ir a una empresa como la vuestra, como de términos y condiciones, y pedir una auditoría. Oye, miradme si tengo esto correcto, qué debería cambiar. Y aparte de eso, seguro que lo primero que preguntan es ¿qué cuesta eso? ¿Qué cuesta una auditoría? Parece como que las palabras auditoría les tenemos miedo. No, y ya antes de entrar en eso, no he pensado también un tema que haces, que hemos mencionado con los drones, pero haces la videovigilancia, es otro tratamiento que en empresas de construcción puede ser relevante. O bien si se instalan para la seguridad de los espacios o de la maquinaria, etcétera. O sea, la instalación de cámaras para saber qué está pasando también es relevante. O sea, que eso también. Y costes, eso la verdad es que se moverá un poco en función de nuevos empleados o actividades tal, pero normalmente a partir de 500, 550 euros más IVA, a partir de eso suelen estar nuestros. Lo que hacemos son auditorías y adecuaciones. A la auditoría lo que hace es ver en qué situación te encuentras y la adecuación es ajustarla o adecuarla. Entonces, a partir de esos importes suele ser el caso. Y bueno, normalmente la auditoría se hace para constatar que te faltan muchas cosas por hacer. Bueno, es parte de la adecuación, ¿no, Jorge? Sí. Hacer directamente entidades con la adecuación. Y la adecuación se me incluye en la auditoría. Imagino que os habéis encontrado casos, bueno, que no es muy habitual, que es decir, bueno, yo tengo que hacer una política de cookies, me cojo las cookies de esta otra web que las han hecho súper guays y las meto en la mía y si no se lo pregunta a ChatGPT, mi nuevo gran amigo. Hemos encontrado lorem ipsum, es decir, muchos Bueno, ahí me han llegado a preguntar si hacíamos brujería y esto fue la semana pasada. Oye, ¿hacéis brujería? Porque una web estaba con algún lorem ipsum por ahí, se pensaban que estábamos invocando a alguien. Yo una o dos veces al año todavía encuentro lorem ipsum. Lorem ipsum es texto estándar que se utiliza en hacer webs y demás, que simplemente se ha hecho un copia-pega. Pero también hace un par de meses, un cliente que me enseñó sus condiciones legales solo para revisarlas y había hecho un copy-paste, un copiar-pegar tan obvio, que había copiado hasta el nombre de la empresa que había sido copiado. La responsabilidad es por otro. Entonces dice, jolín, macho, oye, que tengo que revisarlo al menos. La voy a reemplazar por, ¿no? O sea, sí. Aunque sea. Entonces, pasa, y yo he escrito hace poquito de 4 razones por las que no copiar. Más que nada también intentando hacer un cálculo económico realista de lo que ocurre, porque la ley te dice, bueno, puede ser esta multa o esta otra, pero porque son muy grandes. Pero bueno, por multas así realistas, no importa, se puede mover, copiar así grande. Ya digo, una web depende, si es una web más sencilla, pero entre 800 y 7.500 euros es el coste que hemos derivado nosotros de multa. Mientras más funcionalidad tenga la web, más potencial riesgo tiene. Sí, funcionalidad te refieres a formularios de contacto para que te dejen datos, todo este tipo de cosas. Sí, por ejemplo, yo voy a comprar una primera, en construcciones habitual, pero voy a comprar algún servicio online y puedo hacer pagos online. Si me puedo crear una cuenta de usuario donde veo, hacer seguimiento del proyecto, si tiene un formulario de contacto, si tiene un blog donde puedo dejar comentarios, si tiene una newsletter que me mantenga al día. Mientras más cosas me ofrezca la web en funcionalidad, pues más que regular. Ok. Genial. La verdad es que el mundo legal es algo que te deja como así, es algo que nadie quiere tocar, pero que sí hasta que le tocan. Es lo que hasta que toca. Hasta que le tocan el bolsillo. Esta parte que yo no tenía muy pensado hablarla con Jorge aquí, pero que sí que, ahora que él lo ha dicho él antes, el tema de ciberseguridad y todos los problemas de fraude que está habiendo con sobre todo en el sector de la construcción, yo oigo muchísimos últimamente. Hemos visto gente que te da el cambiazo, te envían un correo con algo parecido, la factura, el número de cuenta ha cambiado y luego ves a recuperar esos 40.000. El más grande que hemos gestionado nosotros fue una estafa de 138.000 euros por una carpintería. Sector construcción, una reforma. O sea y el sistema es ese. Tú normalmente tienes una relación comercial con alguien, un proveedor. Aquí están así con la administración pública, que también hemos conocido un caso hace poco donde lo que se hizo fue una falsificación del certificado de titularidad de cuenta bancaria y lo que se envió es a la entidad pública, se le dijo, oye, mira, que cambio de cuenta bancaria. Y se le envió un certificado del banco diciendo, vale,
Pues a partir de ahora, cuando la licencia que he ganado, el concurso que he ganado, me hacen los pagos allí. Y la gente, y la empresa, la entidad pública empieza a hacer los pagos allí. ¿Verdad? Ese certificado era falso. O sea, encima a un organismo público. Sí, sí. Ostras. Yo había Sí. visto de privado a privado y tal. No, porque- hay público. Algunas es público, pues al Ayuntamiento de Sí, sí, Palma le estafaron con esta metodología a casi 300.000 euros. Entonces, pero el que digo yo suele ser, que es por ejemplo este que comentaba la carpintería, tú haces una reforma con alguien, tienes una relación comercial con alguien, vas hablando por correo y en algún momento en esa relación yo envío una factura, normalmente suele ser el caso. Factura con importe y un número de la transferencia. Alguien en esa conversación se ha metido en medio y justo cuando yo envío, digamos, el correo con la factura, para ese correo y esa factura, modifica la cuenta donde hace la transferencia y una vez que ha hecho la modificación, digamos, abre la compuerta y lo vuelve a lanzar al receptor original. Entonces yo recibo, o sea, digamos que yo le envío a Héctor un correo, está en medio alguien que no vemos y no sabemos que está, ha hecho la modificación, Héctor ve la factura, desde Jorge lo conozco, ¿vale? Hago el pago, en verdad está haciendo el pago al tercero, no me la está haciendo a mí. Días, semanas, a veces meses después, yo llamo a Héctor y digo, oye, piensa que eso está pendiente de pagar. Y dice, no, yo ya te lo pagué. Y es cuando sale la sorpresa. Sí, Y este se hace un pago que no normalmente toca. hay que andarse con muchos ojos cuando hay un número de cuenta que cambia, ¿no? O sea, ahí hay que Sí, sospecharlo y hablar con alguien de la empresa o lo que sea y Sí. pedirle certificado de cuenta. Lo que pasa es que, como dices tú, si encima también el certificado de titularidad de cuenta también lo cambian. sí. O sea, el más reciente la semana pasada nuestro, 40.000 euros. Y nadie se da cuenta hasta pasadas casi 6 semanas de eso. Se hace el pago, todo perfecto. Oye, que me pagases la primera factura, pero no la segunda. No, yo te la pagué. Mira, hasta aquí el pago. Ah, no, pero eso no es mi cuenta. Ostras, pero usabais distintas cuentas. ¿Esta no la era? No. Ya me viene. ¿Y cómo se procede ahí, Jorge? ¿Qué haces? ¿Cómo vais vosotros en busca de la pasta perdida? Normalmente el dinero perdido, si lo detectas, por eso en esos importes, 40.000 euros ya son importes para tomar alguna medida extra de seguridad, tipo, oye, pégale un telefonazo a tal, en plan, oye, te doy la transferencia, llega. O tienes ahí, o sea, eso del antes, obviamente. Cuando ha pasado, si estás en el margen de 48, 24, 48 horas, hay posibilidades de retornarlo o de recuperarlo. Normalmente se ha pasado ese tiempo, el dinero se ha movido tantos sitios, que se ha volado fuera del espacio económico europeo y es muy complicado recuperarlo. Entonces ahí lo que hay que ver es qué ha ocurrido, cuál ha sido el tipo de estafa, quién ha intervenido. A veces el problema suelen ser gestorías o asesores fiscales, eso porque son muy jugosos, o sea, saben que gestionan mucho dinero y por tanto es muy fácil atacar. También donde el nivel de seguridad suele ser un poco más bajito, entonces suele ser un buen punto de ataque. Y entonces ahí lo que primero creo que haces es denunciar, ayudamos en qué información hay que denunciar, a intentar recoger evidencias, correos, cabeceras del correo, toda una serie de información que será útil luego, tomar un kit de primeros auxilios digitales, o sea, porque según el tiempo que haya pasado puede seguir estando esa persona ahí dentro y puede seguir haciendo de las suyas, entonces hay que intentar cambiar contraseñas, usuarios y demás. Y una vez que está eso un poco aclarado, ya te planteas que si hay opciones o no de ir a reclamar. O sea, si puedes, a veces el banco está siendo un punto de escape porque los bancos tienen lo que se llama responsabilidad casi objetiva, que se llama, o sea, responden en muchas situaciones, a no ser que tú lo hayas hecho muy mal, pero también depende del tipo de estafa. No en todos los phishing va a responder siempre el banco y demás. Entonces, luego ya se estudia la situación y luego también se estudia el nivel de responsabilidad de todos los participantes. Como decía, si el punto de ataque ha sido la gestoría, porque tenía aquello mal condicionado, mal configurado, quizá me replanteo, o sea, ir contra el que ha robado, aunque hayas planteado denuncia, lo normal es que no se va a encontrar. Yo creo que la estadística está en 85, 90% no se encuentran. O sea, el 85% de ese dinero no se encuentra. O sea, si No, acaso, no. como dices tú, es o ir contra alguien si ha habido un intermediario tipo gestoría, que sea Sí. por responsable o negligente, ¿no? O algo así. Sí, sí. Y si no, claro, si es personal tuyo, si acaso puedes ir contra el banco si tienes alguna cosa, ¿no? Pero Podría, sí, eso pasa. Un caso tuvimos de un ex empleado haciendo un poco trastadas de estas. Bueno, ahí lo puedes detectar y también el banco fue un poco más diligente en la hora de tal. Podría seguir en ese caso. Pero normalmente el dinero va a volar
es un dinero que se mueve de muchas cuentas muy rápido y lo que hace es moverse fuera de territorio europeo, entonces luego es muy difícil perseguirlo. Pues aunque detectaras quién está detrás, es casi una pelea que no vas a conseguir ganar. Pues la gran mayoría de ese dinero se pierde. También la gran mayoría de verdaderos responsables no son capturados, digamos, no llegan a ser los responsables, y es ver si, por ejemplo, si tienes seguros, hay el seguro normal, ¿no? Pero hay ciberseguros, que para según qué proceso de construcción pues interesante. Hay que ver eso, quién ha sido el responsable, y luego si el banco, que puede ser el punto más interesante legalmente, puede haber sido suficientemente responsable de la historia. Pero yo supongo que aquí, de todas formas, la mejor será la prevención, ¿no, Jorge? Visto el índice del 85% que no se recupera, visto lo que puede costar a lo mejor un ciberseguro, que igual también es de aquella manera que yo te lo digo porque nosotros en tema de software hay muchos seguros que no cubren según qué pérdida de datos o lo que sea. Entonces, quizá lo mejor sea la prevención en este caso, ¿no? Saber cómo indicar a los empleados que van a manejar ese tipo de documentación, facturación, pagos, etcétera, que tienen que tener más ojos que nunca y hacer según qué cosas, ¿no? Hemos hecho aquí empresas de construcción, de proveedor de materiales específicos, tal, hemos hecho formaciones de ciberseguridad. Claro. Solo porque yo creo que es uno de los casos donde más rentable te sale formar que no prevenir, que no curar. O sea, es que aquí la curación en general no hay cura porque el sistema no está construido, es muy complicado de curar. Pero si tienes un nivel de formación normal, no hay que ser ninguna locura, pero entiendes los mínimos riesgos. Es una parte muy acotada de la empresa la que tienes que formar, porque tampoco es todo el personal. Que mueva dinero, o sea, que haga pagos, el que reciba determinados correos. Eso te puede evitar el 70-80% de los casos más obvios, y el resto, pues a lo mejor a todo el mundo le pueden engañar, es imposible evitarlo todo, pero te puedes quitar mucho dolor de cabeza. Y unas formaciones de esas, pues yo creo que hemos hecho varias, y en construcción un par al menos, son hora y media, las personas normalmente de administración o gestionan eso, y a veces son cosas tan tontorronas como: oye, vas a hacer X importes de tal, por todo el mundo dice, no, yo no hago casi transferencias, todo está tal. Y luego cuando empiezas a hablar, dices, bueno, así que tengo 10 o 12 transferencias, algo así. No, yo no hago importes muy grandes, bueno, así que hago 20, 25 o 30, no sé. Y dices, joder, eso me pica un poco, así. Entonces, bueno, una llamada de teléfono parece una chorrada, pero según qué casos, cuando a partir de según qué importes. Sí, no sé, y detectar según qué cosas, que puedes ver. Porque luego cuando los miras, muchos de tus correos también, el correo que te ha llegado que era falso, en verdad, es casi igual al original, pero es casi igual al original. Entonces, sí, bueno, a veces... punto que muchas veces de estar metido en el día a día, estar en el correo todo el día, tú vas en piloto automático y te parece todo igual, y como esperabas esa factura porque el otro lo ha sabido hacer, ha sabido meterse en el momento adecuado para enviarte la factura como tocaba, pues claro, te pilla... Tuvimos, me acuerdo una empresa de limpieza que fue unos 8.000 o 8.500 euros, donde los atacantes le metían prisa a la víctima y no se dieron cuenta durante casi 3 semanas de que le estaba metiendo prisa. Y de hecho se conocían de hace como 20 años las dos interlocutores finales. Y luego en algún momento le decía, pero ¿por qué me fiques preso? ¿Por qué prisa tienes? Así. No entendía. Y además, si veían los correos, había cambiado como el registro de escribir. Había empezado a hablar como de usted. Dice, ¿a usted por qué todavía no ha hecho el pago? Dice, ¿pero qué prisa tienes? Si ya nos conocemos de... O sea, que a veces incluso se atreven un poco a presionar, ¿no? Esto ya ¿no? Roba, pero roba rápido. Sí, pero imagínate el nivel de confianza de que no me van a pillar y estar así semanas y que nadie se da cuenta hasta que todo el mundo volvió de vacaciones 40 días después. Y porque es que me parecía raro que me metieran prisa. No, claro. No sé, pero por ir cerrando y no darle mucho más tiempo a Jorge, cosas que tendrían que ir mirando nuestro público objetivo, que pueden ser instaladores, constructores, que dicen, oye, tengo dudas sobre esto y demás. ¿Qué es lo básico que tienen, resumiendo un poco esta charla? En ciberseguridad, un poco lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto. En ciberseguridad y de todo lo que hemos visto un poco, para que tú nos digas, estos son los puntos clave que tendríamos que ir tocando, y también que tú nos digas luego, Jorge, cómo poder localizarte a ti, cómo poder localizar las términos y condiciones por si alguien de nuestra audiencia quiere conectar y decir, oye, pues mira, sobre esto yo sí que me gustaría hablarlo.
Esperemos que no sea sobre que les han robado pasta. No, siempre es o por prevenirlo. Sí. A ver, el tema de facturación es pensar que hoy en día, quitando administración pública, no hay obligación de facturación electrónica, pero entre finales del 24 y finales del 25, todo el mundo, ya sea independiente del tamaño, va a tener que facturar electrónicamente, por un lado, y va a tener que tener un software de facturación él o la gestoría que se lo lleve, que cumpla una serie de requisitos que va a pedir la ley. O sea, hay que ir pensando en, oye, quizá me avanzo, quizá utilizo Eureka y empiezo a... Eso es una alternativa. O el kit digital que está ahora vigente para eso también, exacto. adelantarlo, que también lo podemos hilar todo, que al final precisamente ahora hay unas ayudas, unas subvenciones precisamente para digitalizar empresas y que cubren precisamente todo este tema de facturación electrónica. Parte de transformación digital al final. Sí. Y de ciberseguridad. Sí, es verdad, también una parte, exacto. Entonces ahí iría pensando en, oye, quizá merece la pena ahora que hay tiempo para no tenerlo que correr, porque luego si hay que correr, como todo el mundo le va a afectar esto, no va a haber manos suficientes para atender la demanda. Sí, yo te puedo asegurar que el último trimestre del 25, el cambio de software va a ser una cosa... Va a ser una locura. Sí, no, va a ser. Conociendo cómo somos aquí en España, que vamos a entrar hasta el final. Sí, no, yo también lo creo. Entonces, bueno, eso tomarlo. En tema de protección de datos, hay que estar seguro de la información personal que yo recojo. ¿Para qué la recojo? Especialmente a vía web, especialmente con los contratos con clientes, con proveedores, otros subcontratas y con empleados. Y luego también no hemos hablado mucho, pero sí depende también de la empresa si se quiere explotar comercialmente esa información. Si, por ejemplo, he recopilado correos electrónicos y quiero dar a conocer, yo qué sé, soy una empresa de reformas, es un poco más especializada y quiero dar a conocer cosas nuevas que hago o materiales nuevos que tengo acceso o cosas así. También se puede utilizar eso. Entonces, hay una serie de básicos a cumplir a nivel de identificar derecho de información, cláusulas de las facturas, presupuestos, correos, pero luego sobre todo regular bien la relación con empleados, que es donde puede ser el punto débil. Y luego, según la empresa, se utiliza tecnología, sobre todo va a ser seguramente para geolocalizar vehículos, herramientas, personas, actividades, tiempo dedicado. Los fichajes horarios, exacto, ese tipo de cosas. Y en ciberseguridad, que lo mejor es prevenir, o sea, que dedicarse a las personas, en poca atención a las personas que gestionan dinero, o sea, tanto el jefe como secretarios, secretarias, gestores fiscales, asesores, los que manejan ahí pagos, que tienen acceso a cuentas. Intentar hacerles, o bien intentar informarse del tema o alguna formación interna que les ayude, que es una hora y media puede ser suficiente para un poco estar al día de lo que puede pasar. Y si ocurre, que es lo que hay que intentar evitar, pues gestionar denuncias lo más rápido posible, o sea, estar atento lo más rápido posible, mientras más tarde sea peor. Y bueno, quizá pueda haber suerte, se pueda recopilar algo. Eso sería un poco así, muy brevemente. Perfecto. Resumen maravilloso. Se te ha olvidado... Eso. ¿Dónde podemos...? Perdón, y nos podéis encontrar por términosycondiciones.es. Y si buscáis por mi nombre también encontraréis Jorge Moray Ramos, por LinkedIn, Twitter, Instagram. ¿Qué más tenemos? Bueno, la web, obviamente, LinkedIn. Sí, lo dejaremos ahí en los comentarios, ¿no? Álvaro, lo vas a hacer que pase por aquí. Voy a hacer que empiece a salir todo por aquí, así como lo veis. Va saliendo. Pero bueno, sí, términosycondiciones.es y redes sociales las más comunes son Twitter, Instagram y LinkedIn. Bueno, y Facebook, es lo que he hecho. Perfecto. Pues lo pondremos por aquí. Super. Jorge, muchísimas gracias por abrir los ojos sobre todos estos temas. Sí, a vosotros. Muchas gracias y nada, a ti también, Héctor, por supuesto, por estar aquí, sobre todo por conducir. Y nada, a nuestros oyentes, pues que cualquier cosita que queráis, lo podéis pedir, o también en este sentido legal a Jorge, en lo que ya hemos dejado aquí. Y nada, y de aquí ya despedimos el programa y nos vemos en el siguiente. Así que muchas gracias, chicos, de nuevo. Nosotros, hasta luego. Chao.